Buenas, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a iniciar más temprano. Hoy vamos a iniciar a horario de Madrid, más que de Buenos Aires. Y hoy es martes 18 de octubre. Y entrevistaré a una arquitecta venezolana residente de Madrid. Ella es María Fernanda Jauja. Así que ahora mismo le mando la invitación a María Fernanda Jauja. Un segundo. Ahí le mandé la invitación a María Fernanda Jauja. Así que apenas conecte, ya vamos a iniciar la entrevista de hoy. Hoy salimos temprano. Hoy así podíamos conversar con ella. Ahí estoy esperando que ingrese y ya empezamos. A ver. Ahí va. Así que ahí ya acepté. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo Me es? alegro. Hawái, ¿no? Es complicado. Jawa, Hawái. Jawa, sí. Bueno, es complicado porque es raro, pero en realidad se pronuncia tal cual se escribe. Tal Sí, cual es lo, muy fácil. tal cual lo escribieron los libaneses que llegaron a Venezuela, mis antepasados. Ah, es de origen. La pregunta era: ¿qué origen es? Libanés. ¿Y cómo llegó un libanés a Venezuela, sabes? ¿En qué ¿Perdón? circunstancias? ¿Sabes cómo un libanés llegó a Venezuela? ¿En qué circunstancias Bueno, llegaron? en- a finales del siglo XIX, muchísimos libaneses, turcos, sirios se fueron a América Latina, a Sí, Brasil también, buscándose la vida. Mi abuelo era un niño, y llegó con sus padres y nada, allí se quedaron todos, se casaron, tuvieron hijos, nietos, bien. pero hay muchos, hay ¿Te muchos. acuerdas qué guerra o qué circunstancia política era? No. Ok. Y ahora vos lo mismo, pero de Venezuela a Madrid. Bueno, es que mi madre era española. Yo no Bien. estoy en Madrid ahora. Ahora mismo estoy Ah, en Blanes, que es cuando nos comunicamos, te dije hora Madrid porque seguramente estaba en Madrid, pero yo viví en bien. Madrid hasta hace 2 años y me mudé a Blanes, que es una ciudad de la Costa Brava, en Cataluña, muy bonita. Bien. Y Y llevo aquí 2 años. en España. ¿Y por qué decidiste irte a España? Porque mi madre era de aquí, siempre hemos Ah, tenido contacto con España. Y además yo hice el doctorado aquí, lo hice en Barcelona, pero me he venido a bien. vivir aquí varias veces, no es la primera vez que me vengo. No sé si será la última tampoco. Bien. Y bueno, y a qué te estás dedicando en España? Yo sigo trabajando como profesora e investigadora de historia de la arquitectura, que es lo que he hecho desde que me gradué. También he trabajado en proyectos y en otras cosas, pero desde que me gradué empecé a dar clases de historia en la Facultad de Caracas Bien. y después vine aquí a Barcelona y hice unos cursos con Elio Piñón, Sola Morales, pero no hice la tesis. Era muy joven, tenía 20 y pico de años y bueno, no me Bien. dediqué a eso. Bueno, en Y luego realidad ahora volví. ¿Mm? Sí. muchos de tus alumnos me han recomendado que te conozca, así que varios de tus alumnos venezolanos que han respondido me han dicho, ¿por qué no entrevistas a mí a Fernanda Jauja? Y acá estamos.
qué compromiso. Ya he visto que la gente, Luciano me comentó algo. Sí, Luciano fue uno de los que me dijo que Sí, me... y he visto que también has entrevistado a Carla. Sí, a Carla Montauti. Montauti y no sé qué otro venezolano. He estado viendo tus entrevistas, pero uy, son un montón. Sí, son Las muchas. iré viendo poco a poco. ¿Y Sí. por qué cuando al egresaste decidiste dar clases de historia? ¿Por qué la historia y no otra rama? ¿Qué te gustó de la historia, de la arquitectura? Me encanta la historia de la arquitectura. Cuando yo era estudiante, en los últimos años allí se llama pasante, es como, no sé cómo se llamaría Sí, allí en sí, Argentina o aquí. ayudante de Pero bueno, cátedra se dice. sí, exacto. Yo fui ayudante pasante, como se llama en Venezuela, de varios profesores de historia, porque, bueno, salía bien y me gustaba y entonces justo el año que me gradué, hubo un concurso de oposición, lo que aquí se llaman oposiciones, y uno de esos profesores me dijo que por qué no me presentaba y yo tenía 24 años, dije, pero esto, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¡Qué locura! No, no, preséntate, preséntate. Bueno, total que no me lo gané, pero sí me contrataron. Y ahí empezó mi carrera de historiador, bueno, profesora de historia, investigadora, que creo que es mejor decirlo así que historiadora. ¿Y tenés algún periodo de la historia que te especialices o que más te interese en particular? Sí, la arquitectura moderna, la primera mitad del siglo XX y un poco más, hasta los 60, 70 un poco. ¿Y qué, Luego qué encontraste ahí? lo demás también me ha tocado dar clase, porque a veces, bueno, he dado cursos de toda la historia de la arquitectura en un solo curso, que me ha tocado varias veces hacer eso para los primeros semestres, para los nuevos estudiantes, que es un curso difícil, pero es interesante porque la idea era que vieran todo para luego profundizar en las siguientes asignaturas. Y también he dado siglo XVIII y XIX, que yo creo que es algo que hay que saber para poder entender la arquitectura del siglo XX, sin duda. Sí. Y ¿por qué me preguntaste algo que no te, Ah, que por ¿por qué qué? por qué te interesó entre los 20 y los 70? ¿Qué viste ahí? ¿O qué ves ahí? Bueno, una arquitectura fantástica y muy interesante a mí me encanta y me parece que hay muchísimos temas ahí vigentes además, a pesar de todas las críticas de las décadas, de las últimas décadas del siglo pasado, que yo creo que hoy en día ya, bueno, uno cree que casi nadie lo ve así, pero a veces oyes discursos muy posmodernos todavía que te dejan así un poco Sí. impresionado, ¿no? Eh, y también haberme venido a Barcelona en los años 80, porque justamente cuando yo me vine, todo el discurso en mi escuela era muy posmoderno porque estaba llegando todo eso y me vengo a Barcelona, a la escuela de Barcelona y me encontré todo lo contrario, me encontré profesores que estaban estudiando la modernidad, estaban profundizando en la modernidad para ver realmente que, bueno, que eso no era, que eso no se podía dejar así tan a la ligera y que Bien. había que distinguir las cosas y que no todo era lo mismo. Y bueno, eso pasa con cualquier periodo de la historia que tú estudies realmente. O sea, Y con muchos modernos como vos que he conversado, muchos también dicen que, bueno, que sobre todo América, ¿no? América como continente, es como el mejor exponente de la arquitectura moderna, ¿no? Como que tal vez es una arquitectura europea, nacida en Europa, pero que, bueno, como que las grandes tesis, ¿no? O los grandes edificios modernos están en Latinoamérica, tanto en Brasil, claro. en Venezuela o en Argentina. ¿Coincidís en algo en eso? Sí, claro. En Estados Unidos yo creo que también, ¿eh? Sí, Yo creo que en Estados Unidos también. Yo creo que sí, claro, y además que, bueno, vino la Segunda Guerra Mundial, muchos se fueron para allá y tuvieron la posibilidad de trabajar allí, tanto al norte como al centro como al sur. Luego, bueno, la visita de Le Corbusier también fue clave para que los arquitectos jóvenes y las siguientes generaciones empezaran a hacer proyectos inspirados en sus ideas que son, bueno, son tantas y sus proyectos también.
Así que sí, claro, claro. Aquí en Europa hay proyectos y edificios construidos muy interesantes, pero están, son como piecitas que están en ese tejido Mm. tradicional que prevalece en Y son de prácticamente pequeña todo. escala, son de pequeña Claro, escala. claro, con muy pocas excepciones son de muy pequeña escala. Incluso cuando no son tan pequeños, pues son intervenciones aisladas. La unidad de habitación de Marsella, que era un proyecto para hacer 5 unidades, al final pues solo una y está un Sí, poco en las afueras, o sea, hay como, no es esa presencia que tenemos nosotros. Bueno, en Caracas es impactante, la modernidad es todo lo que prácticamente todo, porque Caracas se destruyó con muchos terremotos varias veces y quedó muy poco de lo que había antes. bien. Después también hay algo que el movimiento moderno para mí, bueno, se separa en dos, ¿no? Que es el movimiento moderno y el International Style, que sería Mies van der Rohe, ¿no? Como una subclase. Y yo siempre digo que, bueno, que el International Style en Argentina es Mario Roberto Álvarez, que seguramente lo debes de conocer, Claro, y sería como nuestro papá, ¿no? Acá en la arquitectura moderna argentina. ¿Cuál ya, sería cuál sería el padre venezolano? ¿Quién es el movimiento moderno venezolano? tú dices el arquitecto moderno más importante, Sí, Carlos Raúl Villanueva, el más importante. Sí. No es el único, pero es el más importante, el más conocido, el que tiene una obra más relevante. Además, trabajó en un tiempo en el que pudo hacer muchas cosas. Trabajó para el Estado, un Estado con recursos. Acuérdate, bueno, a principios del siglo XX aparece el petróleo en Venezuela. Entonces ya eso fue, bueno, un otra motor cosa. sí, para cambiar todo, para modernizar el país, que no empezó, claro, con esto, pues, empezó mucho antes, pero en los años 40, uno de los temas que he elegido es la ciudad universitaria de Caracas y hablaré un Ah, poquito dale, de eso, dale. Bueno, empecemos. Yo te envié 100 ¿no? Si quieres, preguntas. sí. ¿Mm? Dale, ahora empezamos. Yo te mandé 100 preguntas, tenés que elegir 10. Así que Sí. arranquemos, a ver. Bueno, te he cambiado algunas cosas, pero yo vi en algunos que la gente te los cambiaba, así que no te dije nada por Sí, eso. Bueno, yo voy a empezar con una obra española, que es tu número 74. Tengo sí. algunos de los números apuntados, creo que no todos. Y es una obra que la he elegido para empezar porque es una de las experiencias más impresionantes y bonitas que yo he tenido visitando un edificio, y es la Mezquita de Córdoba. A Bien. mí, cuando yo en los años 90 fui con la familia a visitar Córdoba con las niñas que eran pequeñas y llegamos a Córdoba casi de noche, llegamos al hotel tal y bajamos a pasear por la ciudad y era ya de noche. Y pasamos por la mezquita, bueno, está cerrada, vendremos mañana, vendremos otro día. Ah, qué bien, esto ya lo vi que lo haces, me parece fantástico. Qué linda que es, ¿no? Entonces vimos que estaba una puerta abierta y había una luz tenue que se veía. Y nos acercamos a ver si nos podíamos asomar y había un vigilante. Y resulta que había una ceremonia en la iglesia, porque tú sabes que la mezquita de Córdoba, bueno, es una mezquita musulmana, pero que luego, después del periodo de los árabes, cuando Castilla conquista otra vez todo ese territorio, pues se convirtió en una iglesia y luego le encajaron un edificio que es una iglesia plateresca. Sí. Entonces nos dijeron, no, no se puede entrar. Y, bueno, nada. Bueno, pero si quieren entran, aquí nada más que un poquito, sin hacer ruido ni nada. Había una ceremonia privada, me imagino yo, de una familia que había contratado eso, no sabía que podía hacer. Ahí está la iglesia de adentro, ¿no? Eso es. El caso es que, mira, eso fue realmente una experiencia tan bella porque todo ese espacio de esa cuadrícula de columnas que es tan impresionante, todo en penumbras y luego un chorro de luz justo en esa iglesia porque estaba iluminada porque ahí estaba pasando algo. Eso Claro. fue una cosa que a mí no se me olvida nunca. Y me hizo pensar desde entonces en la suerte
buena o mala suerte que uno puede tener cuando uno visita una obra donde, cuando tú no vives en un sitio, te vas de viaje a visitar edificios y bueno, vas a este, vas al otro, y a lo mejor tienes mala suerte y no te gusta porque resulta que las condiciones en las que lo visitaste no eran las apropiadas y en otro momento te habría Claro. encantado. Claro, luego volvimos a ir para verlo ya todo, recorrerlo todo, llegar al jardín y ver todo, bueno, todas las piezas, todo el colorido de todos esos, ese rojo de los arcos, todas esas cosas tan preciosas que tiene ese edificio, pero estaba lleno de gente, porque Andalucía siempre está lleno de gente y esos edificios siempre están llenos de gente, y estuvo muy bien, pero aquella experiencia realmente fue sublime, es un término que no se supone que uno debe usar para hablar de la arquitectura, Sí, porque en es un realidad término para la naturaleza. tuviste una situación más íntima, ¿no? Lo que es una iglesia en realidad. Tuviste en un credo. Preciosa. Y la experiencia es algo, la experiencia de una obra para realmente conocerla y poder hablar de ella. A mí, por supuesto, me toca hablar de muchísimas obras que yo no conozco, Mm. pero me gusta cuando puedo hablar de obras que yo conozco porque es otra cosa. La arquitectura no es la única forma, pero una de ellas y una de las más importantes es tener la experiencia del espacio y de la forma. Sí. Es una belleza ¿Y, ese edificio. y cómo fue esa experiencia de estar en misa? Porque casi siempre, a lo que íbamos antes, ¿no? Una cosa es verla con turismo y otra cosa es verla en misa. Nosotros no nos Eh, acercamos hasta la ah, catedral porque no podía, no nos dejaron. Nosotros nos dejaron entrar un poquito y ah, medio recorrer por las columnas que estaban ahí en esa entrada, pero el vigilante que, bueno, no sé por qué nos hizo ese favor de dejarnos entrar, a lo mejor le caímos bien, seguramente, bien. pero no pudimos caminar hasta allí. La luz estaba, allí la veías un poco al fondo porque la Ah, catedral está encajada más o menos en la mitad del edificio y veías ese chorro de luz en esa penumbra con esa retícula de columnas tan maravillosa. Es una maravilla. Sí. hay El que no algo, haya que vaya. sí. Y bueno, yo tuve como, siempre lo cuento porque me pasó algo parecido, pero bueno, yo estaba en Toledo y viste que en Toledo, en España, Ah, es como, es el horario del tren, ¿no? A la mañana hay nadie y a la noche no hay nadie. Y yo me quedé a dormir en Toledo, y entonces me despierto al día siguiente muy temprano, tipo 8 de la mañana, estaba arriba, y no había nadie. Va, estaban la gente de Toledo. Y me fui a la catedral. Entonces, quiero entrar y me dice, son 10 euros. Y dije, no, vengo a misa, le dije. Y me dejaron entrar a misa como si fuese un toledense, no sé cómo se dice. sí, Claro, fíjate. Yo y pagué tomé los la, 10 euros la última vez que fui, la próxima y, vez les digo eso. y tomé la comunión, todo porque me tuve que creer el El personaje. paripé. Y bueno, pero fue una experiencia increíble porque estuve media hora ahí adentro, tipo, en la ceremonia. Y es otra cuestión que entrando con el turismo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. y a mí me encanta entrar a las iglesias, no sé por qué, pero cada vez que viajo me quedo un rato en las iglesias. Me gusta Es mucho el que las espacio. iglesias, a mí también me encanta entrar en las iglesias. Hace poco, bueno, cuando estaba en Madrid, cuando nos comunicamos, debe ser más o menos en esos días, iba subiendo por Mesón de Paredes en Lavapiés, que son unas subidas así que, bueno, yo estaba cansadísima, llegué a la iglesia con un amigo de Caracas también y nos metimos ahí, nos sentamos un rato, ay, pero además hacía un calor horrible dentro de la iglesia, no hace calor porque como es ese espacio tan grande y tan alto, el aire caliente se va para arriba y nos Claro, pusimos a hablar justo de eso, o sea, es que las hacían no solamente para impresionarte y para mostrar el poder de la iglesia, sino para que tú te sintieras muy bien ahí sí, dentro y estuvieras ahí muy y, y, encantado de estar y son ahí. oscuras, ¿no? Y son oscuras, sobre todo en verano, y son frescas. Yo muchas veces en Son Europa una hago maravilla. eso, ¿no? Voy a sentarme en la iglesia un rato, no sé, estoy media hora y me voy, ¿no? Y capaz que medio a veces Exacto.
Una vez en Bruselas me senté y estaban probando el piano para la iglesia, para la misa de la tarde. Y yo estaba ahí como que no lo Exacto. podía creer. Un montón de veces hay música o pasan cosas, siempre es muy interesante. Y Sí, son espacios, hasta la más sencilla suelen ser bonitas, son espacios bonitos. mm, Bueno, ahora las llenan mucho de cosas a veces que molestan mucho de carteles y cosas, ¿no? Pero en general son espacios muy agradables. sí, Y yo me ese encuentro en viaje, en turismo, como no me gusta mucho el turismo en general, me encuentro muchísimo más, más católico que de costumbre, porque bueno, me ese es el siento poder de la bien. arquitectura, el poder de Sí, la arquitectura. Quien lo sabe usar. sí, es verdad. Vamos a la próxima pregunta. Vale, bueno, la próxima es una obra pictórica, que no es un Bien, cuadro, sino la obra de un artista, y tiene que ver con la tercera, que están relacionadas, que es un edificio en Chicago, que no es una de las ciudades que tú tenías, pero lo he agregado, porque Chicago, ya bien, sabes, es una gran ciudad de la arquitectura. La obra es de Piet Mondrian. bien, eh, y bueno, pensé hablar de esto porque es algo en lo que yo he trabajado, ¿no? Cómo el proceso de la obra de Piet Mondrian a lo que él llegó en esa progresiva abstracción a lo largo de su vida, en la que uno va viendo cómo pinta paisajes y dunas y torres de faros, etcétera, y va abstrayendo, abstrayendo, abstrayendo. Incluso los primeros cuadros se llaman abstracciones de cosas, pero luego ya llega a esas composiciones que todos conocemos y que son unos cuadros, aparte de que ser muy bonitos, a mí me gustan mucho y tan importantes en la historia del arte, son muy importantes en la historia de la arquitectura porque son unas obras muy tectónicas que interesante. influyeron, exacto, que influyeron a los arquitectos, no solo a través de Van Desburg y Van Esteren, que hicieron aquellas contraconstrucciones, casas, tal, sino en arquitectos como Mies van der Rohe. Sí, Entonces, la obra es un edificio en Chicago, que es un conjunto de edificios en Chicago, que es el Federal Center de Chicago, que es bien. una de las ya de los últimos años de mí. El Federal Center ni siquiera estaba terminado de construir cuando él murió. Mm. Es un conjunto que está, no sé si lo conoces, es Sí, un sí, 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 conjunto que ahí está. tiene dos torres y un cuerpo bajo que es como la reunión de los dos tipos que él había desarrollado a lo largo de toda su carrera en un espacio que, que abren en el loop, porque ahí había un edificio imponente realmente, que aquí otra vez el tema de lo que está y de lo nuevo que sustituye a lo que ya está y todas las razones, eso es interesante también, las razones por las cuales también con esa idea de modernización el gobierno federal empieza a construir estos edificios en las grandes ciudades de los Estados Unidos y llama a arquitectos importantes, en este caso a Mies, que bueno, en Chicago era pues uno de los más importantes. Y esa manera como Mies desplaza los edificios y cómo construye las relaciones entre los volúmenes y los espacios vacíos, tiene que ver con la obra de Piet Mondrian, es Bien. lo que a mí me parece. Y me pareció interesante hacer relaciones entre los puntos, entre los temas, entre los 10 temas que elegí. ¿Y este ya Ese el era anterior, no? ese era el edificio anterior. Imagínate tú que tumbaron ese edificio que tenía eh, 60 años de construido, porque eso es un edificio de finales del 19, principios del 20. Ahí fue donde juzgaron a Al Capone, Ah, mira porque vos. eso eran los tribunales federales, sí, que se Claro, y sustituyen con esto es los lo de que mil, esto es lo que decías de la ¿no? esquina, ¿no? Esto es lo que decías del volumen de la esquina. Que Mies trata como de emplazarse en ese mismo armado Mis, de sí, sí, lo que formas. pasa es que, claro, exacto, este es un edificio que ocupa toda la manzana y construye toda la manzana y en el caso del nuevo conjunto está esta manzana, pero también está
Ahí un está, ¿no? Ahí pedazo. está. Esa es esa, exacto. Pero el edificio, no el alto que estamos viendo a la derecha, sino la torre más baja que estamos viendo a Sí. la izquierda, en realidad no está en esa manzana, sino que está enfrente del otro lado de la calle. Ah, bien. Entonces, todo este conjunto es muy interesante porque por muchas cosas, ¿no? Pero a mí una de las que me parece muy bonita aquí, una cosa que yo creo que logran en casi todos sus edificios urbanos, son esos espacios, como esos salones urbanos que él construía, que son fantásticos. ¿Verdad? Además Bueno, aquí, sucede algo muy parecido en el conjunto de Toronto, ¿no? En los tres edificios de exacto, Toronto. exactamente, Y exacto. también hace lo mismo con el Seagram, ¿no? Que forma ese vacío, esa presala, ¿no? De vacío. Sí, bueno, eso te lo tenía en el próximo. Acá No está, el edificio. acá está en Maps, ahí se ve mejor, ¿no? Sí, exacto. Bien. Ahí está. ¿Qué crees que Mies van der Rohe nos fue su legado, nos dio a la arquitectura? ¿Qué fue lo que más le brindó a la arquitectura a Mies? Bueno, yo creo que varias cosas. Una de ellas es la que acabo de decir. Y curiosamente va en contra de las grandes críticas que le hicieron en las últimas décadas del siglo, porque Mies fue el blanco de una gran parte de esa, bueno, de esa artillería posmoderna en las últimas décadas del siglo. Y yo creo que una de las grandes cualidades de la obra de Mies es la implantación de sus edificios urbanos y las relaciones que establece con lo que existe. Porque, por ejemplo, ahí en el Federal Center hay algo que es muy bonito, que es que la plaza más grande, porque eso tiene varias plazas que se van conectando con ese desplazamiento de los elementos como mondrianesco, neoplasticista, esa plaza no se conforma solamente con los edificios de Mies, sino con los que ya existían, que son edificios de la Escuela de Chicago, esos edificios preciosos de la Escuela de Chicago, de arquitectos como Burnham o eh, el otro lado hay uno que es de Harrison, y bueno, varios edificios muy bonitos que hay ahí, que si hay unas fotos en las que puedes ver que la plaza y que todo ese gran espacio del Federal Center en realidad se está construyendo con esos edificios también, o sea, que pasan a formar parte. Algo que se ve en la foto que elegí para la próxima, que es otro ejemplo interesante. Y luego, bueno, yo creo que Mies dejó un legado muy importante en tanto en su visión del papel de la tecnología, pero Mm, desde un punto de vista en el que la arquitectura, como él le dijo a los estudiantes del Armour Institute cuando llegó a Chicago, que a través de la tecnología llegar al reino de la forma, al reino estético, si es posible, ¿no? O sea que esa bien, visión de, 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 la, de usar la tecnología y de usar los medios propios de tu tiempo y aprovecharlos completamente, que siempre se ha visto como algo pragmático que tiene soluciones repetitivas, etcétera. Y yo entiendo que se pueda decir que MIS es repetitivo, porque los edificios, aunque no son iguales, porque va cambiando detalles, etcétera, va como perfeccionando eso, pero no hace un edificio, como él decía, yo no invento una arquitectura nueva cada lunes. no, Pero es esa manera de usar la tecnología. Por ejemplo, la casa Farnsworth, yo creo que lo explico mejor con un ejemplo. La casa Farnsworth está diseñada con sí, piezas que absolutamente todas son piezas que existían en el mercado de los Estados Unidos en ese momento. bien, Solamente hay una pieza que es la que recoge el agua de la terraza, que no había, entonces la tuvo que mandar que hacer. Pero todo lo demás, todas esas piezas metálicas son perfiles de los que se fabricaban normalmente en la el industria mercado. metálica. Entonces, es tan interesante que tú,
trabajando, pensando que, bueno, esto es lo que me toca a mí hacer, porque este es el mundo en el que yo vivo, este mundo en el que la tecnología nos permite hacer esto, y puedas hacer una obra tan revolucionaria que puede tener todas las críticas que tenga, y a la señora Fastboard no le gustó, y se entiende perfectamente también por qué, pero es una obra absolutamente revolucionaria que nos ha influido a todos. Sí. Inclusive el hecho de que es como elevada, ¿no? Para pensando en en la inundación del río, ¿no? Como Sí. usó a esta tipología capaz del delta, ¿no? De esas situaciones del crecimiento en el río con una lectura súper revolucionaria y moderna, ¿no? No fue ni a los pilotes y usó esa misma herramienta tan ancestral. Otra cosa que, bueno, no sé si seguimos con este, pero ya que me preguntaste, yo vi un trozo de la que le hiciste a Iñaki, de Baukunst, y él dice una cosa que también me parece que es muy importante, que es la creación de ese espacio flexible. Creo que él estaba hablando de la Galería de Berlín, pero que en realidad es el Sí, espacio que él está usando desde antes en el Crown Hall incluso hasta en el pabellón de Barcelona, porque el pabellón de Barcelona tiene esas piezas fijas que son todos estos, esas paredes de mármol, etcétera, pero luego él va eliminando, eliminando, eliminando y va creando esos espacios flexibles que, que él piensa que sí. pueden utilizarse más fácilmente para distintas cosas. Esa Y- caja flexible que tampoco la inventa él, porque el Palacio de Cristal, pues, de Paxton sí. también. Y ya pasamos a la siguiente pregunta y nos olvidamos de mías por un momento. ¿Qué diferencia hay entre ser obsesivo y meticuloso? Él nos dio eso también, ser meticulosos y obsesivos hasta el mismo detalle de que el piso de mármol tiene que ser del mismo modo. ¿Eso también nos ofreció él como posibilidad de ser felices a los meticulosos y obsesivos? No sé, puede ser, no sé contestar a eso, pero eso me recordó algo que leí de uno de sus colaboradores cuando estaban haciendo los edificios del Instituto Tecnológico de Illinois, que estaban diseñando la capilla, esa capilla de la que se burló después Charles James en la arquitectura postmoderna, que dijo, bueno, yo creo que aquí podemos poner algunas cortinas de algún color, y entonces se fueron todos muy contentos a buscar las muestras de las cortinas de colores porque por fin iba a Esta, poner un color en algún sitio, sí. Y al final llegaron con las muestras de colores y eligió el beige. Aunque el pabellón tiene cortinas, pero claro, el pabellón era con Lily Rice y eso era, ahí ya ella tenía mucho que ver en las decisiones de los colores que había ahí también, ¿no? claro, es un rojo furioso el pabellón de Barcelona. El que está ahora, claro, el pabellón no es exactamente igual al que era, pero bueno, es lo más parecido que ha podido Ah, ser. no era rojo No lo el sé, Val? en el caso de la Ah, cortina yo me imagino que sí, porque ellos ah, ya habían hecho el café de terciopelo y seda que también tenía, ese sí, café famoso que es donde empiezan a usar eso, las columnas con la retícula con los paneles y tal. Y ahí había sedas y ahí terciopelos de está. colores. Sí, exactamente. Ese, Ahí ese, está medio amarillento, pero acá hay un ese. color. Eso es una reconstrucción de algún Sí, trabajo sí. qué lindo habrá sido vivir toda Es, esta época, ¿no? ese café es una preciosidad. Sí, ahí está. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, a ver. Bueno, la siguiente iba a seguir con Miss, pero bueno, vamos a verla rápidamente porque tenemos ya mucho rato con Miss, pero creo Sí, que hay una fotografía, tú pusiste varios fotógrafos, yo también te agregué otro que se llama Ezra Stoller, que es el gran fotógrafo de la arquitectura moderna, así como el padre de la fotografía de arquitectura moderna junto con Schulman.
que es una fotografía del Seagram que está tomada desde dentro del Seagram, desde el vestíbulo, y ves hacia afuera, hacia la plaza que tú mencionaste antes, hacia la plaza que él crea, retrasando el edificio ¿Esta? esa foto. A mí esa foto siempre me ha maravillado. Me Pero parece fantástico. ¿por qué? Bueno, porque me parece que esa foto explica también lo que es ese espacio urbano que él construye echando el edificio hacia atrás, retrasándolo de la calle. Y porque lo que tú ves ahí del edificio es muy poco. Ves las columnas, ves la marquesina y ves, bueno, los cristales con la estructura de toda esa caja de vidrio del vestíbulo. Pero en realidad lo que está conformando ese espacio es al fondo el edificio de Macmillan White, que es el que está enfrente, Sí. la Liber House, que se ve ahí a la derecha, y el otro edificio de la esquina del otro. Entonces ahí se ve eso que yo decía de los espacios del Federal Center, cómo esa plaza del Seagram no está definida únicamente por el Seagram, sino que está definida por todos esos edificios que Mm. están alrededor. Hay otra anécdota, no sé si me estoy tardando mucho con mis puntos, pero Vamos, continuemos. hay una anécdota. Hay un proyecto que se consigue, que está en internet, que no sé si lo conoces, que se llama Chicago Architects Oral History Project, que son entrevistas a los arquitectos de Chicago que Mm. trabajaron en el siglo XX, no a Mies, porque bueno, eso lo empezaron a hacer ya después de que Mies había muerto. Y entrevistan a varios de estos arquitectos que trabajaron con Mies en su oficina, que habían sido sus alumnos en el Instituto Tecnológico de Illinois. Y uno de ellos, que es el Joseph Fujikawa, cuenta que, bueno, él fue uno de los que colaboró en el Seagram, cuenta que a Mies le molestó mucho, ¿sabes? Las fotos de la construcción del Seagram recién construido se ve que el solar que está enfrente de la Liber House estaba vacío en ese momento, habían demolido el edificio que estaba ahí y iban a construir otra cosa. Y resulta que el edificio que construyeron ahí, que es el que está ahora, no está alineado con los existentes, pero tampoco está retrasado tanto como el Seagram. Entonces a mí, sino que está un poquito retrasado nada más. Deja una acera un poquito más ancha. Entonces Fujikawa cuenta que a mí eso le molestó muchísimo cuando vio que esos arquitectos habían hecho eso, porque decía que el espacio se le escurría por esa esquina hacia ese edificio que estaba allá al lado, porque no terminaba ni de ser una cosa u Este. otra. A ver, ese es el que está, no, el otro, el de este lado, Ah, este, este. sí. Pero ahí hay otras fotos donde se ve mejor, que está un poquito más, porque ves, ahí son edificios tradicionales de Park Avenue los que estaban cuando él lo construyó, y en esa foto que estamos viendo en grande en blanco y negro, se ve que en el solar no había nada. Claro. No sé si es la misma esa. ¿Y con qué te quedaría? Bueno, antes dijiste que Chicago era la ciudad de arquitectura, pero Una de ellas. ¿te quedas con Park Avenue en Nueva York o te quedas en Chicago? ¿Con Park Avenue en general o con la obra de Mies No, en Park Avenue? no, o te quedas con Manhattan o te quedas con Chicago. Nueva York es Nueva York. Me quedo con Nueva York, pero me encanta. Yo he ido 2 veces a Chicago y la verdad es que cuando llegué la primera vez y empecé a ver todo y a recorrerla, y no solamente la arquitectura, sino que es una ciudad vibrante, además tiene ese lago tan bonito. Pensé, como yo no había venido antes aquí, claro, está lejos, está como apartada de los circuitos por los que uno suele mover, Sí, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar una oportunidad para ir, porque realmente es una ciudad llena sobre todo los arquitectos, llena de obras muy, muy interesantes. bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Vale, el edificio amado de mi ciudad. El edificio amado de Bien. mi ciudad es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde yo estudié y trabajé hasta que me vine aquí. Eh,
que es parte de la Ciudad Universitaria de Caracas de Carlos Raúl Villanueva, que es el arquitecto que te mencioné antes cuando me preguntaste que quién era el arquitecto Sí, moderno más moderno. importante en Venezuela. Está. Y bueno, aquí también es una cosa, esto es muy sentimental, pero también porque es un gran edificio. Es un edificio que es ya como de las últimas etapas, porque la ciudad universitaria la desarrolló desde los años 40 hasta los 60. Este edificio se inauguró en el 57 y Ahí es cuando está. ya estaba haciendo, exacto. Bueno, no, eso es la plaza cubierta, no. Ah, Esa es la plaza cubierta del conjunto, ese es, exacto, ese es. este. Cuando empieza a hacer las torres para las facultades, y bueno, a la que le dedica más cariño y más trabajo es a la Facultad de Arquitectura. Y es un edificio realmente fantástico, porque eso que estamos viendo ahí es la torre que tiene, bueno, él en la ciudad universitaria integra las artes, que es algo muy también propio de muchas épocas en la historia, pero de este momento del que estamos hablando también, los años 50. Y Sí, ese es un mural, esas fachadas de mosaiquillos de 2x2 azules, es un mural de un artista venezolano muy importante que se llamaba Alejandro Otero. bien. Y es muy interesante toda la planta baja, porque la planta baja es un espacio continuo también lleno de, pasan un montón de cosas. Llegas por los pasillos cubiertos que son muy importantes en la ciudad universitaria porque protegen del sol, te dan sombra, pero están ventilados, abiertos hacia los jardines, etcétera. Y entras y también hay una penumbra, otra vez una penumbra, son unos espacios frescos, muy bien ventilados, con jardines interiores. Esa es la plaza cubierta otra vez. Sí. Estoy Esa buscando la del. rampas no sé si vas a encontrar alguna foto, es más difícil, pero sí hay, Sí. sí. Y bueno, es como mi casa, yo creo que a veces pienso que es más mi primera casa que mi segunda casa, porque desde que empecé a estudiar ahí, ya luego me quedé trabajando allí y hasta que me vine aquí han sido muchísimos años. Sí, no estoy. No estás encontrando No, pues sí encuentro la otra que es la del el patio cubierto, que es también. También la es de él, plaza ¿o no? cubierta. Sí, 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 sí. Es muy buena la plaza cubierta. Para que no lo conocen, es esta, ¿no? Sí, ahora te iba a hablar de eso en uno de los dos próximos, Dale. de la Bueno, plaza hablemos de. cubierta. Dale, a ver, empecemos. Vale, es que, bueno, lo relacioné también con otra obra, porque una de las que me pusiste, bueno, que tienes para todos, es una obra de algún director de cine, ¿verdad? Sí, Vale, pero yo en este caso es un director de cine, pero no es una película, sino que me acordé para hablar de la Plaza Cubierta de un escrito de Eisenstein, que sí. yo no sé si lo publicó, pero es de 1938, que se llama Montaje y Arquitectura. En montaje y arquitectura, Eisenstein hace un paralelismo entre el recorrido a través de una obra de arquitectura y el cine. Ese movimiento que tú necesitas, bueno, ese es otro tema también muy importante en lo moderno, es lo que Le Corbusier llama la promenada arquitectural, el paseo arquitectónico, el tiempo, etcétera. Bueno, él lo explica relacionándolo, claro, él es un cineasta y él lo explica de esa manera, relacionándolo con el cine y para explicarlo, elige los dibujos que hizo el historiador de arquitectura Auguste Choisy, el francés, que para analizar la Acrópolis. No sé si sabes cuáles son esos dibujos que tienen una planta de la Acrópolis y cuatro No, perspectivas. ahora lo Busca busco. ahí Auguste Choisy, Ah, Acrópolis. sí. Son muy conocidas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se escribe eso? Entonces, Sí. en la plantita, el Choisy marca
Acá está. las vistas de cada una de las perspectivas que él dibuja, que son como fotografías también, es como un recorrido fotográfico. Y esos son los dibujos que usa eh, Eisenstein para explicar esa relación exactamente entre la arquitectura, el recorrido a través de la arquitectura y el cine. Y eso yo lo he relacionado con la plaza cubierta, porque la plaza cubierta pasa lo mismo. Hay el mismo Villanueva lo explicó en algunos de sus escritos y conferencias, que la arquitectura había, que también es una idea muy de su época, bueno, lo que decía antes de la promenade de Le Corbusier, que hay que recorrer la arquitectura para introducir esa dimensión moderna del tiempo, etcétera, etcétera, para tú realmente apreciar todo el espacio y todas las posibilidades y relaciones que hay en ese Mm. espacio. Es lo que Le Corbusier lo explica cuando describe la Maison La Roche, la de 1923, que es donde está la fundación. ¿Te acuerdas que tiene Sí. esas rampas y escaleras y dobles y triples alturas y todo el rato vas viendo cosas hasta a lo largo del recorrido? Bueno, ahí es donde le explica la promenada. Y la plaza cubierta está también diseñada de esa manera, de una manera Ah, similar a la Acrópolis, de una manera que es análoga a lo que Eisenstein quería decir en ese artículo. Esas relaciones entre disciplinas a mí siempre me han interesado. Claro, la fotografía y la arquitectura, por supuesto, que tienen muchísima relación, pero el cine y la arquitectura también. El papel de... Estuve pensando buscar alguna película donde la arquitectura fuera protagonista, pero no se me ocurrió ninguna. Si hubiera tenido más tiempo a lo mejor, pero es que últimamente estoy un poco liada. Es que está muy bueno esto porque yo me acuerdo que en la Acrópolis, ascender a la Acrópolis, ¿no? Que uno va, va subiendo de costado, ¿no? Como que va subiendo en zigzag en una ladera y vas como descubriendo, ¿no? Los elementos de arriba, van, vienen, después das un giro, entras en el pórtico, los propileos, de golpe no ves Propileos. nada, ves eso nada más, salís y ves el escorzo, ¿no? Del Partenón y todos los demás. Y esto es un juego visual Claro, de exacto, llegada. exacto. Que Y es está bueno esta completamente idea de distinto. montaje, porque es un montaje Claro, también. claro, es fantástico. Esa comparación con el montaje es fantástica. Y además es completamente distinta de esas composiciones académicas que son muy imponentes, pues, de esos grandes ejes donde todo está colocado simétricamente, que no dejan de tener su atractivo. Pero aquí todo es una sorpresa constante, porque además lo que tú Ah, decías, todo se ve en escorzo, no llegas frontalmente a los no, edificios. Eso no, y es muy también bonito. está esta cuestión también del misterio, de la sorpresa, ¿no? De ir descubriendo. En cambio, si vos estás, no sé, en ciudades como Londres, tal vez, que estás en un punto y ya ves el otro punto directamente, ¿no? No fui a París, pero París es lo mismo seguramente, ¿no? Estás en un punto y ves todo. Entonces, porque la monumentalidad se presenta de otro modo, ¿no? No por la Sí, sorpresa, sí. sino Es otra por el manera impacto. de... Claro, claro, claro. Los Claro, en romanos París también. lo que tiene también París es que como la trama de los bulevares es irregular, eso sí te da como unos ejes que de repente Sí. tienen otra dirección, entonces ahí encuentras otras vistas y claro, no deja de ser impactante. Oye, la ópera, la avenida de la ópera con ese edificio al fondo, es una cosa impresionante. Pero esto es otra cosa, esto es como de ir descubriendo elementos que aparecen y como que se mueven contigo. Es muy bonito. Y lo mismo sucede que con el juego de las sombras en el patio cubierto en la plaza cubierta de Bueno, Caracas. claro, claro, eso que tú has dicho es muy importante también. La luz juega un papel muy importante. En la Acrópolis menos, pero en la plaza cubierta sí, porque claro, la razón fundamental de que eso esté cubierto es el clima tropical. El Eh, calor.
el sol muy fuerte que nosotros tenemos y el calor. Entonces, todos esos espacios cubiertos con pequeños patios que ventilan e iluminan, la vegetación siempre como metida dentro de los edificios es muy importante en la ciudad universitaria. Y claro, los juegos de luces, porque también están todos esos muros de bloques escalados, de bloques huecos, que entra la luz y hace dibujos en los reflejos en el suelo, sobre las obras de arte, se mueven a lo largo del día, es como algo que si no lo ves en el tiempo, no lo ves completamente, o sea, no lo ves Mm. en... La foto, hay unas fotos maravillosas de la Plaza Cubierta, pero realmente la experiencia de estar ahí, volvemos a lo de la experiencia, es inigualable, es muy difícil No, realmente y verla. además también está bueno porque en realidad en Venezuela no hay sombra, porque el sol está tan vertical que en realidad no generas mucha sombra naturalmente. La tenés que generar por un elemento artificial, Claro, ¿no? claro. Entonces, está bueno ese concepto, porque ahí está. Exacto, esas son, bueno, esto es cuando vas desde la plaza cubierta es un espacio desde donde está tomada la foto, exacto, aquí está la plaza cubierta y esas son las rampas que suben para entrar en el aula magna, eso es, eso. Listo. Entonces todo eso está acompañado de esculturas, de murales exentos o murales en las fachadas, jardines y todo eso, bueno, es un espacio, el Bien, gran espacio de la arquitectura venezolana. O sea, dentro de la bien. ciudad universitaria, que es la gran obra de la arquitectura moderna venezolana, ese espacio es lo más Bien. importante. Y ahora estando en España, igual en España tal vez es lo más parecido, capaz, ¿no? Pero estando ahí en Europa, que es todo tan gris, ¿no? Porque el sol Aquí está no, muy... En España no, justamente. no. Pero ¿cómo es esa cuestión de irte del trópico, de irte del Caribe, donde el sol es otro? ¿Lo sentí diferente el sol, la sombra? ¿Cómo es Sí, eso? claro, lo sientes muy diferente. Bueno, por ejemplo, no solo el sol y la sombra, que también, claro, sino aquí el mar mira hacia el sureste y en Venezuela mira hacia el norte. Sí. Entonces, al principio no te das cuenta de que es una sensación extrañísima cuando el sol está en un sitio donde tú no estás acostumbrado a que el sol Mira esté vos, ahí. claro, en el norte. Sí, sí, entonces eso, por ejemplo, y claro, luego, bueno, las estaciones, que son preciosas, la verdad, es bellísimo ver las cuatro estaciones, pero yo te digo que llega un momento ya con el frío que yo extraño muchísimo el Ah, eso clima. también me gusta preguntarle mucho a los venezolanos a los que viven en el Ecuador, ¿no? ¿Cómo es vivir en una cómo fue vivir en una ciudad sin estaciones, donde las estaciones pasan todos los días, ¿no? Porque en un día llueve todo, y ahora todo lo contrario, ¿no? Que, bueno, yo por ejemplo, Buenos Aires es muy estacional, y yo sé que me doy cuenta que está pasando el año por las estaciones, ¿no? Ahora estamos en primavera, entonces, ay, viene el verano, como Claro. la estación del año te va como equilibrando en el mismo mundo. ¿Cómo es, tipo, que eso no exista? ¿Cómo lo viven? Bueno, como normal, porque yo nací allí, es lo que, Claro, es, pero es lo que he vivido toda la vida. Caracas es una ciudad muy privilegiada en su clima, porque como está a 1.000 metros de altura, en un valle entre montañas, es más nunca, fresco. claro, nunca hace muchísimo calor. Sí hace calor en algunas épocas del año, pero nunca es ese calor sofocante que hay en la mayor parte de las regiones de Venezuela, quitando toda la zona andina, que por supuesto es fresca. Pero nuestra zona andina no es muy grande. Entonces, eso, nosotros estamos acostumbrados a estar así siempre. Claro, siempre sales, siempre te llevas
algo para abrigarte si te vas a quedar por la noche y vas a salir hasta tarde, entonces por la noche siempre refresca y te llevas algo. Pero el calor que hace aquí en verano o el frío que hace aquí en invierno, y estamos hablando de España, no de un país del Sí. norte de Europa, jamás, jamás en la vida. O sea que Ah, la noche más fría en Caracas puede ser 14 grados 2 días al año en diciembre o en enero, por ahí, una cosa así. porque después está el tema de Entonces, los árboles, ¿no? Del es color del difícil, árbol, es ¿no? difícil. ¿Cómo, Claro, cómo la vivís el luz, árbol? el color de las cosas, todo. Ahora, por ejemplo, aquí la luz está preciosa. Ahora en octubre la luz está bellísima porque ya no está el sol tan fuerte y entonces Mm, ahí como los colores se ven mucho más. Todavía no se ve el otoño porque todavía hace calor, ¿sabes? No creas sí, que esto del cambio climático es en serio, sí, sí, serio. sí, Aquí ha sí. hecho un calor horrible y sigue haciendo, no tanto, pero sigue haciendo calor. Bueno, pero el árbol sigue cayendo, sí, la tonalidad de la hoja del árbol se mantiene, por lo Sí, menos. sí, en algún momento. Claro, aquí Pobre árbol. España es un clima, bueno, finalmente templado. Y aquí, esto es donde estoy yo, es muy húmedo. Toda esta costa del Ah, Mediterráneo es muy húmeda. Pero Madrid, donde he vivido también y me gusta mucho, es muy es seco. sequísimo. Madrid es seco. Entonces el frío se lleva mejor. El Y calor el no, pero polvo, el la frío tierra, sí. huele a tierra en Madrid. No sé, eso no lo... Huele a polvo, es como es raro. No Bueno, sé, vamos a la siguiente pregunta. a ver, vamos por la 9, nos faltan dos. Bien, Ah, tú tenías casas en sitios. Hay sí, un proyecto para una casa junto al agua, que también se llama Casa de Fin de Semana, que es de Charlotte Perriand. Y eh, a mí me parece que ella, bueno, es una mujer que todos sabemos que ella diseñó ahora, porque hace unos pocos años no lo sabíamos mucho. Charlotte, ¿cuánto? Charlotte Perriand, la Ah, esa que trabajó con Le Corbusier y Pierre Janeret diseñando los muebles, que Le Corbusier, cuando ella le pidió trabajo, le dijo que ellos no se dedicaban a bordar o algo así, cosas así le esta, dijo. ¿no? Esa foto es en la Feria de Miami del 2013 que la construyeron el proyecto de ella, Louis Vuitton construyó el proyecto, esos son los dibujos de ella del proyecto. Y es Qué una lindos. lindice, preciosa, preciosa, porque esta es otra, porque te iba a hablar de eso, porque esa Ah, no es la única. Ella trabajó con esa ellos y es luego ella era bellísima, era una, preciosa, era. era una mujer preciosa. Y era una diseñadora, bueno, diseñó esos muebles que no son solo de Le Corbusier, sino sobre todo de ella, porque además él, cuando vio lo que ella estaba exponiendo en un salón de otoño, entonces sí la llamó para que se fuera a trabajar con él. Luego trabajó con, ¿cómo se llama? Este arquitecto, ingeniero que tú lo tienes en tu lista. Ah, Jan. No, Ay, se me fue el nombre. A me sale ver, Nubé, ahora lo busco. no, Ah, Nubel no. Prouvé, Jean Prouvé. Con Prouvé, trabajó con Prouvé. Y bueno, con Pierre Janeret y Le Corbusier también diseñó una cantidad de refugios, por ejemplo, los refugios para la montaña, prefabricados. Una de las imágenes que muestra, ese es uno de los refugios, o Qué esta es la lindo. casa, yo creo que ese es uno de los refugios, que Este. pensados para que te los pudieras llevar encima cuando ibas de excursión, que no pesaran tanto, que las piezas las pudieras llevar. Todo eso que está ahí se supone, tengo que buscar los dibujos a ver cómo se supone que tú ibas a llevar eso encima. Y luego llegabas y lo montabas y lo armabas y tiene un montón de cosas así. Ella es una bueno, de las arquitectas que yo admiro de esa época. Bien, ahí está. Qué lindo que es este. Y ellos
también estuve buscando a ver, yo me imagino que la habrán desmantelado, pero en realidad no lo sé, no sé si se quedó ahí o no. Estuve buscando y no encontré eh, información sobre eso, si se quedó eso ahí o no se quedó. No sé, a veces dejan las cosas, pero normalmente en esas ferias se desmantela todo, ¿no? Bien. Acá veo como que está tirando la onda que el sillón LS2, LS3 es de ella, María, Claro, de esta y paginita. la cheslón también. Ah, ¿en serio? Bueno, de ella en colaboración con Le Corbusier, pero él Ahí vio está. que ella había hecho un proyecto para el Salón de Otoño, no me acuerdo en qué fecha, en los años 20, principios de los años 20 creo, o bueno, mitad de los años 20, y ella le había pedido trabajo a él y él no le había dado trabajo, le había dicho esa cosa, y luego cuando él vio lo que ella había hecho en el Salón de Otoño, entonces sí la llamó para que fuera a trabajar con Acá él, está la sillón. y todos esos muebles los hizo con ella. Bien. Ella debe tener bastante que ver en cómo son esos muebles porque son como los que, algunos son exactos a lo que ella había hecho previamente. Esas Sí. sillas que son rotatorias, ¿sabes cuáles son? Esas que tienen un respaldo, esa. Pero no es esa, sí, una parecida a ese es uno de los Son que. hermosas también. Sí, ¿Esta tal vez? sí, esa. Todos Qué esos muebles lindas. los hizo, y con Pierre Janet también. Ella trabajó mucho con el primo de Le Corbusier, que también es otro de esos personajes Bueno, olvidados. Jean Prouvé también colaboró mucho con Le Corbusier y viceversa. Sí, sí, sí. Y luego ella trabajó con Jean Prouvé. Y luego se fue a Claro, debían ser Japón. todos, eran todos como, estaban todos en el mismo lugar, ¿no? Debían ser todos colaboradores, amigos, enemigos, ¿no? Sí, Están todos sí, ahí. sí. Luego ella se fue a Japón. Eh, Y la experiencia de Japón fue muy importante para ella, bueno, porque todo el tema de la arquitectura japonesa y trabajar allí, entonces eso se ve también en su obra después. Ella tiene una obra interesantísima. sí. Y quedó, sí, pasa que, sí, quedó, pasa que cuando hay un genio, siempre el genio opaca a todo lo que está al lado, ¿no? Es una lástima, pero es así. No solo es eso, no solo es eso. También está el Bueno, tema sí, la cuestión femenina y eso también, del claro, feminismo, machismo de la claro, época. pero bueno, él también, en el caso de Pierre Janet, de su primo, pues, a ver, él aparecía, su nombre aparece en muchos de los proyectos y tal, pero nunca nadie le ha hecho mucho caso. Y él fue, por No, ejemplo, cuando ellos se pelearon, cuando, cuando los alemanes intervinieron en Francia porque Le Corbusier quiso trabajar con ellos y Pierre Janet estaba en la resistencia, entonces ahí fue cuando se separaron y volvieron a trabajar juntos para Chandigarh. Y el que estaba a claro. cargo de Chandigarh era Pierre Janeret, él fue el que se quedó allí, a cargo de la obra y diseñándonos, porque, a ver, conocemos generalmente los grandes edificios del conjunto administrativo, político, etcétera, pero todo el resto de la ciudad, que no solamente Janeret, también otros arquitectos, Jane Drew, Maxwell Fry, etcétera, pero esta gente es muy interesante ver lo que ellos hicieron. Yo creo que esa es Bien. una de las asignaturas pendientes que tenemos los profesores de historia, sobre todo. Todos los colaboradores, ¿no? Que hay detrás. Claro, y todos los arquitectos que han hecho cosas interesantes, pero que como no se han publicado, como no se han estudiado, entonces no los conocemos porque por eso, ¿no? Mm, sí. Bueno, hay algo que yo siempre, bueno, que también en la década de 50, 60 hubo como un sesgo ideológico muy fuerte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todos los italianos que escribían sobre arquitectura moderna, por ejemplo, no hablaban nunca de Terrani o de Moretti, de sus propios italianos, porque eran fascistas, ¿no? Y los teóricos Claro. no. Entonces, muchas veces, yo que estudié en los 90 estudiaba a todos estos señores, entonces nunca sabíamos que, yo nunca supe que existía Moretti mientras estudiaba. Y vos decís, ¿por qué no?
Bueno, entonces siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay Claro, cosas claro. que es imposible. Claro, pero por eso te digo que son cosas que, claro, es imposible saber de todos los que no sabemos, pero que es una asignatura pendiente que yo creo que ahora hay mucha gente ocupándose de ver toda Sí, esa cantidad de otras obras, ¿no? sí, y El además ya tema italiano, el con caso el tema italiano, con el tema de internet ya es eso, o mismo esto, ¿no? Que uno ya por red puede poner italiano década del sí, 50 y ya le va a aparecer todo y uno va al que le gusta, ¿no? Ya no sí. hay que leerlo a Bruno Sevi para saber arquitectura. Sí, que tiene su lado bueno y su lado malo también, porque todas esas páginas son, bueno, muy, quizás muy superficiales en su, no solo superficiales, porque quizás eso no sería lo peor, sino que se inventan muchas cosas que no son Sí. verdad también, ¿no? Igual también había mucha de imaginación, porque yo cuando estudiaba yo, y seguramente vos te habrá pasado lo mismo, no existía internet, no servía no existía nada de esto. Y por ejemplo, justamente Bruno Sevi, que tenía saber ver la arquitectura, solamente de los 30 de mis compañeros, solamente uno o dos compraban el libro y todo lo demás lo fotocopiábamos. Entonces, en Claro, realidad, a su vez yo estudiaba fotocopias blanco y negro mal sacadas de las fotografías de los planos, ¿no? Entonces también había, había una gran imaginación para estudiar en ese momento. bueno, eso que tú dices me recuerda que una vez alguien fue a Estados Unidos y me trajo un libro de fotos de la obra de Louis Sullivan, un libro así de esos libros grandes con fotos en colores a página completa. Y eso yo lo había visto como tú dices, en fotitos así, en blanco y negro, en los libros de Benévolo, o bueno, esos libros con los que estudiábamos, Sevi, etcétera. Bueno, Benévolo es el que yo recuerdo donde estaba lo de Sullivan. Y yo veo aquello y digo, pero qué maravilla de edificios son estos, que yo ni idea, o sea, ni me había preocupado en mirar a Sullivan y ahí vamos al papel de la fotografía, que es fundamental. O sea, si tú no Sí, puedes visitar el edificio y tener la experiencia de la que hablábamos antes, sin las fotos es imposible. no. Vamos a la siguiente pregunta, a ver. Te faltan dos, ¿no? Yo creo que falta una. Ah, dale, a la última entonces. Bueno, la última es también una mujer que me gusta mucho y me parece muy interesante, que es Natalie Deblois. Natalie Deblois es la arquitecta estadounidense que trabajó en Skidmore, Owings and Merrill con Bunshaft y con, bueno, otros Cómo arquitectos. es? Natalie de... Nata- Natalie D. y Blois es Blois. Natalie de Ah, Blois, y la traigo sobre todo por el tema de antes que ella. mencionaba. Ella, sí, ella. Ella estudió arquitectura en Columbia y luego empezó a trabajar en la oficina de uno de sus profesores, si mal no recuerdo. Pero ahí tuvo un problema porque uno de los compañeros de trabajo hizo que la echaran porque, bueno, él intentó tener algo con ella y como ella no quiso, entonces al final hizo que la echaran. Pero el jefe le dijo que bajara al despacho de Son, que estaban en el mismo edificio. Todo esto lo he leído en ese Chicago Architecture Oral History Project que te mencioné antes. Ah, bien. Y le dieron trabajo en Skidmore, Owings and Merrill. Y bueno, ahí ella empezó a trabajar como recién graduada en Columbia, o bueno, no sé cuántos años tenía de graduada, pero era muy joven, y pasó muchísimos años allí. Luego después también en Chicago, trabajó en Nueva York y después en Chicago y luego ya se fue de SOM. Pero ella es una de las arquitectas responsables de esos grandes edificios, de esos edificios de SOM de esos años, de la Liber House, justo diagonal al Seagram del que estábamos hablando antes, de ese Ahí edificio está. fantástico, exacto, de ese edificio eh, fantástico
que demolieron hace pocos años, que también estaba en Park Avenue, que es el Union Carbide, del edificio Pepsi, que es una Este es preciosidad. hermoso. Sí, y lo interesante, bueno, una de las cosas interesantes de ella es que cuando hablamos de estas mujeres arquitectos, y yo, fíjate, no lo había pensado, pero tiene que ver con algo que tú dijiste al principio. Casi todas hacían obras muy pequeñas o eran diseñadoras industriales, muebles pequeños o casas, como Lina Bobardi, por ejemplo, que luego sí tuvo grandes proyectos, pero empezó haciendo casas, o sobre todo en Europa no tuvieron oportunidad de hacer gran cosa. Pero sin embargo, ella en Estados Unidos, aunque no le reconocieran su trabajo, hasta ahora sabemos que ella fue parte de todos esos proyectos, pero ella trabajó en todos esos rascacielos impresionantes que se hicieron en esos años, en esos edificios de son que, bueno, esos son los grandes herederos de Miss. Mm. Bueno, pero también hay algo que no sucede solamente con eso, sucede con millones, ¿no? de arquitectos, arquitectas que trabajaban, como decíamos antes, ¿no? A la sombra del genio, ¿no? Y que incluso hoy en día también debe suceder lo mismo, ¿no? No sé, pienso en Koolhaas. ¿Cuántos genios hay detrás de Koolhaas que ninguno de nosotros sabemos, ¿no? Y que llevan las obras y todo. Sí, pero a veces, en algunos casos, yo creo que uno puede decir que es a la sombra del genio, pero no siempre es el genio el que está, Ah, obvio, sí, el que claro. ve, el que está, o el que Sí, está es un gran arquitecto, pero los que están detrás también. Entonces, no sé, a mí me parece que es interesante saber todas estas cosas y saber que quienes, no vamos a saber todo, como te dije antes, pero es importante saber quiénes más sí, estaban detrás. sobre todo para el reconocimiento de la persona, que es la que lo hizo primero. Claro, claro, claro. O para no, Porque bueno, o para- eso también debe ser muy frustrante, ¿no? Porque yo siempre a los arquitectos les pregunto esta cuestión de la frustración, ¿no? Cómo manejar la frustración con tantos concursos hechos, ¿no? Con cuántas obras pensadas y no realizadas, ¿no? O con trabajar la frustración en, bueno, yo quiero hacer algo, pero por X motivo no se pudo, ¿no? El arquitecto no trabaja solo, no es como un artista plástico que hace lo que se le da la gana. El arquitecto no hace lo que quiere en un punto, hace lo que la circunstancia le, ¿no? Porque nadie tiene 25 millones de dólares. Hay que hacer una torre en Nueva York y la hago por mí mismo. No, estás en un negocio. No, no, Entonces, es un trabajo de equipo. La arquitectura es un trabajo de equipo en el que intervienen no solamente todos los que trabajan en el despacho, sino muchos más que toman decisiones para que el edificio claro, resulte como es, ¿no? Entonces, claro, es un tema difícil porque, como dije antes, es imposible saber todas estas circunstancias en todos los casos a los que nos referimos o los que mm, hablamos en una clase de historia de la arquitectura. Pero lo que sí creo que es importante es saberlo. Por eso sí, también obvio. la al final, ¿no? Porque me parece que, bueno, no vamos a saber quiénes fueron todos, pero bueno, en el caso de las mujeres yo creo que sí es importante que, igual que dije antes, de dedicarnos a estudiar y mirar a todos aquellos que no conocemos que tienen y no, el hecho de que sean mujeres es importante, porque hoy en día yo creo que es una lucha que hay que tener, pero también porque su trabajo no es porque sea mujer solamente, sino No, por la enorme calidad de su trabajo. Y es importante hacerlo. Entonces, bueno, saber que aunque hables de, qué sé yo, hoy en día, no, yo he estado hablando de arquitectos modernos del siglo pasado y tal, pero bueno, por ejemplo, un arquitecto que a mí me gusta hoy en día, que es Francis Queret, el arquitecto de Burkina Faso, que le dieron el Pritzker hace poco. Bueno, pues hay una cantidad de gente que trabaja con Queret también. Saber eso, sí, saber claro. que la arquitectura No, es creo un tema. que al principio vos relacionaste que hay muchísimas relaciones, ¿no? Entre el director de cine y el arquitecto, entre el arquitecto y el cine, en el modo de trabajo, ¿no? Tampoco un director de cine y un director de obra de arquitectura es casi lo mismo.
Pero ahí ves cómo el cine genera otro sistema, ¿no? Como de agradecer, ¿no? Con el tema de los títulos, ¿no? Cuando uno termina el cine, ahí te das cuenta toda la cantidad de gente que trabaja y cómo se reconocen, ¿no? Porque los cines, aunque pase los años, te siguen pasando los títulos, los nombres de cada persona, hasta el chofer que llevó el catering, ¿no? Y ahí vos Claro, entendés todo ese trabajo. Y bueno, tal vez nosotros deberíamos hacer casi lo mismo, ¿no? Y incluso esta cuestión de los premios, ¿no? Cuando se premia mejor casa, ¿no? Tal vez estaría bueno también premiar, bueno, mejor trabajo de diseño, ¿no? Como que la arquitectura, diversificar como el cine en ese caso. Porque hay muchísima gente que exacto. no queda. Porque lo que tú dices del cine, por ejemplo, la gente cuando sabe de cine, tú hablas con una persona que sabe de cine y muchas veces pasa que entonces hablan El de, montaje, exacto, de otros técnicos que están allí. O sea, uno normalmente sabe, la mayoría de la gente sabe quiénes son los actores y ya. Un poco más el director, pero la mayoría de la gente no pasa de ahí, si es que sabe quién es el director. Pero sí. y resulta que los cinematógrafos han sido, y hay famosos cinematógrafos que se ve su trabajo, que quien sabe de cine reconoce el trabajo cuando ve una Sí, película, que a lo mejor es de un director distinto, pero se ve que está ese personaje allí, que está presente allí. si vos Eso yo creo que, hablás con un cinéfilo, que yo tengo miles de cinéfilos, me rodean miles de cinéfilos, muy divertido, ¿no? Porque a veces voy a decir, no, porque la iluminación la hizo Jiménez tanto. Voy a decir, ¿qué? ¿Cómo? No, ¿no te diste cuenta que la iluminación de tal tipo? Pues sí, bueno, bueno, pero eso también porque cuando se quedan mirando los títulos ¿no? El casting de tal. Todos saben que la castinera de Woody Allen es siempre la misma señora, ¿no? Que hace los mismos títulos, la misma señora. Entonces, tal vez ahí hay un reconocimiento mucho más grande, y capaz que eso nos faltaría a nosotros, ¿no? Como yo gremio. creo, pero sí, fíjate, ahora me acordé de algo, yo creo que es en plataforma arquitectura o ArcDaily o tal, luego está también en otros sitios, publicaron hace ya bastantes años una página sobre el que diseñó la iluminación del SIGRAM, que resulta que era un ingeniero muy importante en esos años, y hay unas fotos Imagino. preciosas del vestíbulo, volviendo al vestíbulo del SIGRAM y de cómo está iluminado. Ese personaje, ese ingeniero, trabajó con muchísimos de estos arquitectos modernos de aquella época y su trabajo fue fundamental para ellos. Excelente. Paisajistas, por ejemplo. Los paisajistas que tampoco sabemos a veces quiénes son cuando hay espacios de jardines importantes o plazas incluso que también formaron parte de eso. Por ejemplo, Caldwell con Missy y ¿cómo se llama? Hilbersheimer en los proyectos de Chicago, en este proyecto de vivienda, no, de Chicago, no, de Detroit, Sí. Lafayette. Ahí trabajaron con un paisajista. Eso a veces se nombra, pero muchas veces no sabemos. ¿Quién hizo todo eso? Ni nos lo preguntamos. Sí. Así que bueno, cómo termina tu día hoy en la Playa Brava, en el Mar Bravo, En la Costa Brava. en la Costa Eh, Brava? pues ahora voy a cenar porque aquí son, a ver, las 8:00 ya. Sí, 8:20. 8, sí. Voy a cenar algo y ya que nada más. Yo vivo aquí muy tranquilita. Voy de Bien. vez en cuando a Barcelona o voy de vez en cuando a Madrid, me quedo unas semanitas allí y voy entonces a los museos y voy a todas esas cosas y luego me vuelvo para acá. ¿Tenés alguna relación con el mar diario? ¿Cotidiano? Con el mar. Sí, total. Yo vivo a 200 metros del mar, todos los días voy para allá. ¿Que Eso caminás o corres o te metes al mar? camino. No puedo correr ahora. Bueno, no me gusta mucho correr, pero estaba corriendo, pero me empezó a doler un talón y ya estoy mejor, pero es una cosa muy incómoda, entonces camino, pero no corro.
Me da miedo que me Y, vuelva a pasar y porque por, me... ul- y por último, la gran diferencia entre el Mediterráneo y el Caribe, La temperatura del agua puede ser así en ¿cuál términos muy prefieres? generales. La, el Caribe, el Caribe. Yo soy del Caribe, pero te voy a decir una cosa, es algo que yo no había pensado antes cuando ya había venido de visita. Además, yo viví en Barcelona, pero cuando vives en Barcelona, si no vives al lado del mar, casi nunca ¿No lo lo ves. ves? No. Con todo lo que han hecho para tratar de que la ciudad se integre al mar, que lo han logrado sin duda, pero igual es una ciudad que no ves el mar. Pero bueno, esta es una ciudad muy pequeña y sí, está ahí, aunque la parte de dentro de la ciudad también la gente vive por ahí sin ir a a la playa. Eh, Algo que a veces me pongo a pensar cuando lo veo es, Dios mío, este mar, todo lo que ha pasado en este mar. Claro, yo soy profesora de historia. Es como todo lo que ha pasado en este mar Mediterráneo y todo lo que hay de aquí, porque yo miro el mar y miro hacia el este, hacia todo lo que hay ahí, ¿no? Mm. Es una sensación imponente. Es un Sí, mar sí, es la relativamente historia, pequeño. ¿no? Era la historia, es la historia de Occidente, ahí nació el Occidente. Exacto, exacto. Es un mar, no es un mar pequeño, pero bueno, no es no es lo impresionante de un océano, pero es imponente porque sabes todo lo que significa el Mediterráneo para nosotros, Sí, ¿no? para Occidente. Sí, y después, si vos volvemos ¿no? al otro, ¿no? Si volvés a la especificidad, bueno, entras al Mediterráneo, te das cuenta que, bueno, que Barcelona no es el mar Mediterráneo, es el mar que tiene otro nombre, Balear. Después está el Tirreno, después está ¿no? Y finalmente Bueno, claro, El Mediterráneo es el mar de Egipto. sí, bueno, se Viste que llama si todo entras Mediterráneo. como, así es Europa, ¿no? Tipo 2 metros todo mide 2 metros cuadrados nada más, todo parte chiquita, chiquita, chiquita. Eso también, eso que dices es importante también, es las dimensiones de las cosas son muy distintas y eso es algo que uno nota también. Sí. O las distancias, por ejemplo, las distancias de un sitio a otro. Aquí, bueno, todo está cerca, relativamente cerca. Yo Y para no ellos sé. no. Para ellos, vos le decís a un catalán, No, Me porque voy a no. Madrid. Oh, te vas a Madrid. Pero Bueno, estás loco. sí, claro, son muchos kilómetros, pero imagínate, 2 horas y media en tren, eso no es nada. Para mí es Nosotros ir para... para mí es movernos en la misma ciudad, más o menos. Es tremendo. Bueno, pero bueno, esa es la gran diferencia entre Europa y América, ¿no? La distancia. Y las dimensiones de las cosas, ¿no? Las selvas, los ríos. Bueno, los ríos en Venezuela son una cosa, bueno, en Argentina también. Impresionante la cantidad de agua que hay. Este es un país donde falta el agua, es una preocupación además Bueno, constante. volvemos a lo mismo que te preguntaba, si las grandes obras modernas están en Latinoamérica, y principalmente si es por el tamaño, y vos me contestabas, sí, acá en Europa están como, son muy chiquitas y están metidas dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? América, no sé, el Teatro General San Martín de Mario Roberto Álvarez, mide es una manzana completa, ¿no? Eso en Europa es casi imposible. Claro. Bueno, la ciudad universitaria de Caracas, y no solo, las ciudades universitarias que se construyeron en eso, es la de México, en Puerto Rico hay otras más pequeñas, pero son unos conjuntos de unas dimensiones muy grandes, con Sí, muchísimos edificios, además había espacio para hacerlo. O sea, es verdad que sí había una tradición que a lo mejor a los modernos en ese momento les parecía que no había nada y sí había, pero realmente había un montón de cosas sí, que por hacer, por hacer. bien. Es Bueno, lo que le dijo también cuando estuvo allí. sí, bueno, acá dijo que había que demoler Buenos Aires y hacerla de vuelta. Él quería demoler todo en todas partes, eso yo creo que... A él no le gustaba nada. No Bueno, quería, no quería demoler París también y hacer el plan Bassano, él lo quería es demoler, verdad. Le gustaba demoler a él. sí, el gran demoledor. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos
cuando viaje a Madrid o si vos viajás una vez en Buenos Aires. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, muy agradable y me encantaron los temas. Tenía otros, pero bueno, al final tenía que elegir. Bien, muy bien. Bueno, otros eventos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias a ti.